Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Tania Margarita Salgado Gómez. Yo soy médico epidemiólogo. Actualmente me desempeño como epidemiólogo clínico, encargado de actualizar pues las guías de manejo institucionales en una clínica de alta complejidad de acá de Medellín. La idea pues con esta charla es darles como unas herramientas que yo considero clave, que considero las más importantes, porque realmente hablar de revisiones sistemáticas y de metaanálisis es grandísimo, es un tema gigante. Este tema metodológico fue mi profundización en la maestría, entonces digamos que con honestidad les digo que aquí hay mucho, mucho por aprender, pero quiero pues que los conceptos que toquemos esta noche queden lo suficientemente claros como que para nosotros al día de mañana alguno de ustedes se enfrente a una revisión sistemática, por lo menos tenga las bases de cómo se hará el análisis y la interpretación de los resultados que nos ofrece una revisión sistemática. Bueno, entonces empecemos hablando de qué son las revisiones sistemáticas. Y realmente las revisiones sistemáticas pues no son más que un tipo de estudio que intenta responder una pregunta clínica. Y esto es muy importante, porque puede ser una pregunta clínica cualquiera. Desde la más sencilla, por ejemplo, yo me puedo preguntar si el ajo es efectivo para la gripa y puedo hacer una revisión sistemática de eso. O me puedo preguntar cosas mucho más complejas, mucho más difíciles, como por ejemplo si un medicamento biológico es efectivo para controlar la progresión de alguna enfermedad inmunológica, ¿sí? Entonces, mire que son simples preguntas clínicas. Eso es lo que intenta responder una revisión sistemática. Ahora, lo que hace la revisión sistemática es que trata de recopilar todo, absolutamente todos los estudios disponibles que hayan producido la evidencia para responder esa pregunta de investigación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué es que se llama revisión sistemática? Porque yo tendría que ser sistemática en recopilar todas esas pruebas. Yo tengo que ser sistemática en los métodos que voy a utilizar para esa revisión. Yo tengo que ser sistemática en la forma como voy a analizar esos resultados. Entonces, es básicamente eso lo que hace una revisión sistemática. Me hago una pregunta de investigación, busco todas, absolutamente todos los estudios que responden a esa pregunta, evalúo los estudios y finalmente saco una conclusión de eso. De esa forma, entonces, podemos concluir dos aspectos importantes. La primera es que las revisiones sistemáticas utilizan análisis, pero de estudios primarios, ¿sí? Es decir, la revisión sistemática no produce estudios de investigación realizados, por ejemplo, en pacientes. La revisión sistemática lo que hace es que analiza esos estudios que se realizaron en esa población. Y lo otro, otra conclusión importante es que la revisión sistemática intenta sintetizar toda la información científica disponible que sea relevante para responder esa pregunta clínica que yo me hice. Ahora, hay varias ventajas por las cuales nosotros cuando nos hacemos una pregunta clínica es más fácil ir a buscar la revisión sistemática para responder a esa pregunta que ir a buscar cada uno de los estudios individuales. La primera de ellas es que le ahorran tiempo al lector. Estas revisiones sistemáticas son una herramienta muy eficiente para recopilar todo ese conjunto de pruebas de la investigación para responder esa pregunta concreta que nos hicimos. De esa forma, pues nosotros cuando vemos una revisión sistemática, nosotros nos estamos ahorrando el tiempo de analizar cada uno de los estudios por separado. La segunda es que nos proporcionan una evidencia fiable, porque cuando yo reviso una revisión sistemática bien hecha, pues realmente la revisión sistemática me está mostrando todas las pruebas disponibles. Lo tercero es que resuelven inconsistencias. A ver, esto es importante en el sentido en que ¿qué? Los estudios primarios, ellos a pesar de que intenten responder una misma pregunta, puede pasar de que por la población en la que se realiza, los tiempos en los que se realiza, la forma en la que se realiza, los estudios individuales puedan llegar a ser contradictorios. Yo creo que a todos nos ha pasado. Nosotros podemos encontrar, nos hacemos una pregunta, buscamos un estudio primario, por ejemplo, un ensayo clínico, y encontramos que tal intervención es efectiva. Y resulta que seguimos buscando y encontramos un ensayo clínico para esa misma pregunta que nos dice que esa intervención no es efectiva. Entonces, eso son inconsistencias. La revisión sistemática, como agrupa o tiene en cuenta el conjunto de pruebas, pues es capaz de resolver esas inconsistencias que se presentan en diferentes estudios. Otra ventaja importante es que identifican lagunas del conocimiento. Cuando uno, por ejemplo, se hace una pregunta clínica y uno va a buscar revisiones sistemáticas y resulta que hay una revisión sistemática que me reporta de que no hay estudios suficientes para responder a una pregunta de investigación, eso lo que está haciendo es que está generando nuevas propuestas de investigación. Porque ¿qué es lo que nos está diciendo? Venga, no hay suficientes estudios. Tenemos que hacer estudios para responder a esta pregunta porque no sabemos qué está pasando acá. O por el contrario, una revisión sistemática nos puede establecer cuando las preguntas se han respondido completamente. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar una revisión sistemática de que agrupa todos los estudios y nos dice, efectivamente, para esa población, en esas condiciones, la intervención funciona.
No necesitamos más pruebas, no hay que hacer más estudios, hay es que empezar a implementar esa intervención porque efectivamente está funcionando. O el otro, y esta última ventaja, que es también conocida como las lagunas del conocimiento, la identificación de lagunas del conocimiento, es que la revisión sistemática puede explorar la diferencia entre los estudios. Por ejemplo, cuando les mencionaba de que, con el ítem este de que resuelven inconsistencia, cuando yo les mencionaba de que encontramos un estudio que dice que la intervención es efectiva y encontramos otro estudio que dice que ya la intervención no es efectiva, la revisión sistemática nos puede dar ideas de por qué esos resultados son contradictorios. Eso puede ser básicamente porque las poblaciones que estaban evaluando tienen características que las hace distintas. Entonces, la revisión sistemática nos podría decir, la intervención es efectiva en esta población, pero no es efectiva en esta otra población, porque como ella tiene el conjunto de pruebas, puede separar y puede describir fácilmente dónde la intervención está siendo más efectiva que otra. Esto es súper importante de las ventajas de las revisiones sistemáticas, es porque yo quisiera que de ustedes escuchar estas 6 ventajas que tenemos. Quiero que cada vez que ustedes tengan en su práctica clínica una pregunta clínica, lo primero que vayan a buscar sea una revisión sistemática. Lo primero. Bueno, ¿tienen alguna duda aquí al respecto? Hasta ahora muy claro, Doc. Muchas gracias. Bueno, Luego, una pregunta, yo sí sí, tengo una. claro. Estas revisiones sistemáticas solo se pueden hacer con estudios de intervención, es No, decir, ensayos controlados, o también se puede con cohortes y todos los demás. Y cambia de sí. nombre, se llaman igual revisiones sistemáticas. Se llaman igual revisiones sistemáticas, ya te voy a presentar cuántos tipos de revisiones sistemáticas hay, pero se llaman igual, porque una revisión sistemática, básicamente, lo que define es que me hice una pregunta y busqué todos los estudios disponibles para responder a esa pregunta. Eso es una revisión sistemática. Lo sistemático es que lo tengo que hacer de una forma tan explícita, tan exhaustiva, de manera que cualquier otra persona que simplemente leyendo lo que yo hice lo pueda ejecutar y encuentre la misma información. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace referencia a revisiones sistemáticas. Pero esa pregunta es súper chévere, porque ahorita la vamos a ampliar un poquito. Entonces, venga. Sí. Y se pueden combinar tipos de estudios, cohortes con casos y controles, o de intervención con otros, o solamente se hacen del mismo tipo de estudios. Bueno, lo que sucede es que dependiendo de tu pregunta de investigación, me voy a adelantar un poco acá, mira. Esto te lo quiero mostrar, porque ese es súper importante. Cuando yo les dije que nos hacemos una pregunta clínica, una pregunta cualquiera, y vamos a buscar la revisión sistemática, hay diferentes tipos de revisiones sistemáticas. Hay revisiones sistemáticas de intervención, por ejemplo, ahí es cuando hablamos, este es un ejemplo de cuál es la eficacia de la intervención X en comparación con la intervención Y para un grupo específico de personas, pero no son el único tipo de revisiones sistemáticas. Hay revisiones sistemáticas de prueba diagnósticas. Yo puedo preguntarme o sea, si la prueba X diagnostica y detecta la enfermedad Y, cualquiera. Yo puedo hacer previsiones de pronóstico, saber cómo se van a comportar esos pacientes en el futuro con alguna condición. Puedo hacer previsiones de metodología. Por ejemplo, si yo quiero saber si la forma de evaluar los estudios primarios de una revisión sistemática son correctos o no. O puedo incluso hacer revisiones cualitativas. Entonces, revisiones sistemáticas hay muchas. Lo que pasa es que nosotros en la práctica clínica, tal vez con la que estamos más familiarizados es con la revisión de tipo intervención. Entonces, estos, por ejemplo, son unos ejemplos de preguntas que hablan del tipo de revisión. Entonces, por ejemplo, mira que si acá yo me pregunto, ¿cuál es la efectividad, seguridad, aceptabilidad de la cirugía versus el tratamiento médico para el sangrado menstrual abundante? Esto es una revisión de intervención. Pero si yo me pregunto, ¿se puede utilizar una medición de ferritina sérica o plasmática para detectar el déficit de hierro? Ya no es de intervención, esto es de prueba diagnóstica, ¿sí? O por ejemplo esta, ¿cuál es la repercusión del diseño de estudios? O sea, si yo incluyo ensayos clínicos frente a estudios observacionales sobre las medidas estimadas en el metaanálisis, esto es una revisión metodológica. Entonces, es importante identificar qué tipo de pregunta tengo, porque de acuerdo a lo que es el tipo de pregunta, yo voy a necesitar una revisión específica. Si mi pregunta es de intervención, entonces yo voy a necesitar una revisión sistemática de intervención. Hay algo que les quiero mostrar, que es esto, y es que estamos más familiarizados con las revisiones sistemáticas de intervención, que por ejemplo esta pregunta que yo hice acá de cuál es la efectividad, seguridad y aceptabilidad de la cirugía versus el tratamiento médico para el sangrado menstrual abundante.
quiero que siempre cuando tengamos una pregunta en la cabeza, digamos, yo estoy en mi servicio de urgencias y yo tengo una pregunta clínica, quiero que inicialmente siempre desglosemos en este formato que utilizan las revisiones sistemáticas que se llama el formato PICO. Y es básicamente porque esto es más fácil mentalmente estructurarlo, de cuál puede ser esa revisión que me va a responder a mi pregunta clínica que tengo en ese momento. Y el formato PICO, este PICO significa la P son los participantes, en este caso los participantes de esta pregunta de intervención sería el sangrado, los pacientes con sangrado menstrual abundante, o por ejemplo, aquí la intervención sería la cirugía, la comparación sería el tratamiento médico, y miren que los desenlaces, tengo desenlaces de efectividad, de seguridad y aceptabilidad. Entonces, eso es importante para uno estructurarla y para que cuando vayamos a buscar la revisión sistemática podamos identificar fácilmente si esa revisión sistemática realmente cumple con lo que nosotros necesitamos responder. Y eso para las revisiones sistemáticas es lo que se llaman los criterios de elegibilidad. Es decir, en el caso de que estemos haciendo la revisión sistemática, esto es lo que va a determinar que los estudios que presenten estos participantes, estas intervenciones, estas comparaciones, estos desenlaces entren a la revisión sistemática. Pero entonces, lo que preguntabas acá es que el diseño del estudio no necesariamente tiene que ser ensayos clínicos. Me explico. Un diseño de estudio, o sea, yo no sé si ustedes en algún momento han visto una imagen que pues ya no se usa, pero es una pirámide de evidencia, en donde le ponen a uno en la puntica el ensayo clínico, luego le ponen el de cohorte, luego le ponen el de casos y controles, luego series de casos. ¿Alguno alguna vez ha visto esa pirámide? Sí, Doc, en la charla de introducción de este ciclo pues, de epidemiología, el Doc Castaño nos lo mostró y también en otras charlas también del doctor Castaño. Bueno, esa pirámide de evidencia a simple vista es engañosa. ¿Por qué? Porque no necesariamente el ensayo clínico que ellos ponen en la puntica es el mejor estudio. Va a depender es de mi pregunta de investigación, el estudio que mejor responde a esa pregunta. Y no todos los estudios se responden con un ensayo clínico. O sea, no todas las preguntas de investigación se responden con un ensayo clínico. Entonces, si por ejemplo yo tengo una pregunta de intervención, no hay duda. El ensayo clínico con asignación aleatoria será el mejor diseño que responda a esa pregunta. No hay nada que lo supere. Pero si, por ejemplo, mi pregunta es de pronóstico, será un estudio de cohorte. O si mi pregunta es una revisión cualitativa, serán entonces los estudios cualitativos los que respondan a mi pregunta de investigación. Eso sí es claro. Sí, Doc. Entonces yo lo que necesito es primero identificar cuál es mi pregunta, la desgloso, y con eso yo voy a saber cuál es el mejor diseño que responde a esa pregunta. En el caso entonces de las revisiones sistemáticas de intervención, lo que se utilizan son los ensayos clínicos. O digamos, en otros tipos de revisiones, pronóstico cualitativo serán otros diseños. A la pregunta que hacía el compañero de si uno puede combinar los ensayos clínicos con otros estudios observacionales, entonces va a depender de mi pregunta de investigación. Porque si yo tengo una pregunta de investigación y yo encuentro suficientes ensayos clínicos para responder a esa pregunta y sé que los ensayos clínicos son los que mejor la responden, ¿para qué los voy a combinar con estudios de cohorte o casos y controles? En donde sé que esos otros no son los mejores para responder a la pregunta. Sí me explico. O por ejemplo, si yo tengo una revisión que es de pronóstico, pues los estudios que voy a ir a incluir son los de cohorte. ¿Para qué voy a ir a buscar ensayos clínicos si yo sé que los ensayos clínicos no van a responder a una pregunta de pronóstico? Entonces, eso de que se puedan mezclar, solo hay es un escenario un poquito remoto y que trae grandes problemas metodológicos a la revisión sistemática. Y es, por ejemplo, cuando yo tengo una pregunta de intervención que no, no hay los suficientes ensayos clínicos para responder a esa pregunta. Hay un ejemplo de un compañero de nosotros que él está planteando hacer un metaanálisis, una revisión sistemática y un metaanálisis de comparar el vaciamiento ganglionar, la tiroidectomía, compararla con la tiroidectomía más vaciamiento ganglionar en pacientes con cáncer de tiroides estadio T0.
Y lo que él se encuentra es que no hay suficientes ensayos clínicos que respondan a esa pregunta. Son muy poquitos, porque como la enfermedad se demora tanto, pues es como tan lenta para progresar, entonces realmente no hay muchos ensayos clínicos ahí en el cáncer de tiroides T0 para saber si se hace tiroidectomía, almacenamiento ganglionar o solo tiroidectomía. Pero sí hay estudios de cohorte que han seguido a esa población en el tiempo. Entonces él quiere hacer esa combinación, tanto de ensayos clínicos como de estudios de cohorte. Y lo va a hacer, pero ¿qué tiene que pasar? De que en su metodología él tenga que separar los estudios y decir, esta es la información que yo encuentro según los ensayos clínicos y esta es la información que yo encuentro según los estudios de cohorte. Presentarlos por separado y hacer evaluación por separado de esos dos tipos de diseño. Ahí aclaré mejor la pregunta. Doctora. Sí, sí, doc, claro, totalmente. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces, les quiero mostrar una cosa que esta nos la pensamos un poquito, y es que cuando vayamos a buscar la revisión sistemática que tengamos la pregunta clínica y digamos, es la revisión sistemática la que me la responde, lo primero que vamos a identificar es si esa revisión sistemática tiene protocolo. Y el protocolo es básicamente ese documento que los investigadores redactan sin conocer los datos con los que se van a encontrar en los diferentes ensayos clínicos o los diferentes estudios de acuerdo al diseño que hayan escogido, en donde ellos plasman cuáles serán los criterios de elegibilidad y cuáles serán los métodos que van a utilizar. Siempre, por adelantado, antes de conocer los datos, yo debo planear un protocolo, ¿sí? Y ese protocolo es súper importante para si alguno de nosotros está buscando la revisión sistemática, o sea, no somos investigadores, sino que queremos analizar la revisión sistemática, es porque cuando identificamos el protocolo y lo comparamos con la revisión final que se hizo con resultados y todo, nosotros podemos identificar qué cambió en ese camino mientras el investigador no conocía los datos a cuando el investigador ya conocía los datos. Y eso permite entonces lo que dice en esta primera casilla y es reducir el impacto de sesgo. Es decir, es reducir de que el investigador haga análisis favoreciendo los datos. Es decir, favoreciendo de que al azar se encuentre de que una intervención funciona y que había planteado un análisis, luego con los datos y luego plantea otro. ¿Sí? Entonces, reduce como ese impacto porque nosotros vamos a tener forma de comparar lo que se planeó inicialmente versus la revisión final. Este otro, que es que permite la revisión por pares, es importante en el protocolo en el sentido en que, digamos, yo como investigador puedo planear una revisión sistemática, mi protocolo, pero posiblemente, si de pronto yo no soy experta en el tema, yo puedo plantear una pregunta de investigación que, por ejemplo, no tenga como los participantes adecuados, o por ejemplo, que los desenlaces que yo quiero identificar a través de todos los estudios no sean como los más importantes, o por ejemplo, de que las comparaciones que yo estoy planteando pues no son las que se hacen en la práctica clínica. Entonces, cuando uno publica el protocolo, esto lo pueden revisar otras personas y darle la retroalimentación a uno de si la forma como se está planeando hacer la revisión sistemática es la correcta, o tal vez pueden cosas cambiar de acuerdo a lo que esos expertos temáticos o metodológicos identifican que está mal en el protocolo. Y otro importante es que reduce la duplicación. Cuando yo redacto un protocolo y lo publico como investigador, yo lo primero que tengo que hacer es ir a verificar si hay alguna otra revisión sistemática en curso que está tratando de hacer lo mismo que yo quiero hacer. Y si es el caso de que ya hay otra en curso, pues lo que le aconsejan a uno es que ya uno no haga su revisión sistemática, porque estaríamos haciendo dos revisiones sistemáticas de un mismo tema. Entonces, como para qué esa duplicidad. Entonces, uno usualmente lo que hace es que verifica si hay otra revisión sistemática y en el caso pues de que no la haya, hace su revisión sistemática y en el caso de que ya la haya, o se une a los otros investigadores o simplemente desiste pues de hacer la que uno tenía en mente, la que había planeado pues inicialmente. ¿Dónde vamos a buscar el protocolo? Yo quiero que se queden con este link. Esto se llama Próspero, es de acceso gratuitos. Cuando nos metemos a este link, esta es la página que encontramos. Le damos aquí en el buscador y nos va a aparecer esta pantallita que tenemos aquí al lado derecho. Aquí, donde está esta lupita, vamos a escribir. Miren, no es ni siquiera necesario escribir algo muy técnico o que sea términos médicos y nada. Nosotros usualmente podemos escribir la población, intervención, hace algo muy simple y nos va a arrojar todas las listas de posibles revisiones sistemáticas pues que encajan con eso. Entonces, para que siempre nos acordemos de ir a buscar el protocolo. Aquí se registran todos los protocolos de revisiones sistemáticas. Bueno, listo. Esto fue lo que les conté entonces de la pregunta de la revisión sistemática, los criterios de elegibilidad y el diseño pues de los estudios que incluirá la revisión sistemática de acuerdo a la pregunta que nos hagamos. Entonces, supongamos que ya le hicimos la pregunta, fuimos a buscar si había protocolo,
conseguimos el protocolo, tenemos ya la revisión sistemática completa, ahí la comparamos, vemos entonces qué tanta diferencia hubo, entonces hagan cuenta de que ya vamos a analizar la revisión sistemática que tiene los resultados, o sea, ya es la revisión sistemática completa. El primer ítem que vamos a identificar es si esa revisión sistemática hizo una búsqueda exhaustiva, es decir, si esa revisión sistemática realmente sí buscó todas las pruebas disponibles para responder a esa pregunta. Usualmente las bases de datos que más se recomiendan son estas de Central, que este es el registro central de ensayos clínicos pues, de Cochrane, Medline y Embase. Usualmente a Medline ingresan por PubMed y a Embase por Ovid. Pero estas son las bases de datos. Entonces, lo que queremos es que por lo menos estas tres, la revisión sistemática nos reporte de que se buscó allí. Hay otras que son opcionales, esta de Lilac, de Scienfo, de Signal. Estas son opcionales y dependerá, por ejemplo, del sitio donde se encuentre. Por ejemplo, nosotros que estamos en Colombia, casi que es una obligación de que nosotros, cuando hagamos una revisión sistemática, reportemos que buscamos en Lilac, ¿cierto? Entonces, dependerá. Pero estas tres ojalá siempre estén. La revisión sistemática nos tiene que reportar de cuál fue la estrategia de búsqueda que utilizó. Y eso tiene que ser una estrategia de búsqueda que nosotros, que estamos analizando la revisión sistemática, podamos incluso reproducir. De manera que si cualquiera de nosotros que queremos analizar esa revisión sistemática, ejecutamos esa misma estrategia de búsqueda, hacemos la búsqueda de todos los estudios, nos tendrían que dar, si lo hacemos en casi que el mismo tiempo, nos tendrían que dar los mismos estudios que ellos identificaron. Bueno, y nunca una revisión sistemática nos puede decir de que se limitó a una sola base de datos. Si se limitó a una sola base de datos, esa revisión sistemática está mal hecha. No tuvo forma de encontrar todas las posibles pruebas que hay para responder a una pregunta de investigación. Hay otra partecita que nos tiene que reportar y es que se haya buscado en literatura gris, sobre todo porque hay muchos estudios, sobre todo estudios pequeños, sobre todo estudios que no muestran significancia estadística o que no muestran que la intervención es efectiva, que no se publican. Y si nosotros no vamos a buscarlos, si los investigadores no van a buscarlo a esto que es literatura gris, que son, por ejemplo, los registros de ensayos clínicos, los informes de estudios clínicos, las tesis o las actas de congreso, no los van a identificar. Entonces, siempre la revisión sistemática nos tiene que reportar dónde buscó, estas tres tienen que estar mínimo, las otras son opcionales, dependerá del área geográfica, y nos tiene que reportar que hizo la búsqueda en la literatura gris. Con esto siempre tiene que hacer, porque como la búsqueda, esto siempre tiene que hacer por duplicado, de manera que por lo menos a 2 personas estemos seguros de que no se le escapó ningún estudio. Luego, entonces, lo que nos debe reportar la revisión sistemática después de la búsqueda es esto que se llama el diagrama de flujo Prisma. La revisión sistemática nos tiene que decir cuántos registros identificó en todas las bases de datos que buscó, cuántos eran duplicados, cuántos se examinaron, usualmente aquí lo reportan, cuántos se examinaron por título y abstract, cuántos se excluyeron, aquí nos deben reportar la razón por la que lo excluyeron, luego entonces cuántos artículos se evaluaron en texto completo, cuántos se excluyeron y la razón por la que se excluyeron, y finalmente cuántos estudios quedaron definitivos para la revisión sistemática o cuántos estudios quedaron definitivos para la parte cuantitativa, que es el metaanálisis. Esto es súper importante porque nos habla de que efectivamente la revisión sistemática buscó todas las pruebas y los estudios que quedaron son los que efectivamente responden a la pregunta clínica de interés. Usualmente siempre nos reportan este diagramita y la razón de los excluidos usualmente la ponen como en los apéndices. Entonces, pero tienen que reportarla en el sentido de que si uno quisiera saber, bueno, pero ¿por qué se excluyeron tanto? Uno simplemente va al apéndice, busca de por qué se excluyeron y ya con eso quedamos tranquilos de que la razón por la cual se hayan excluido, efectivamente, pues es porque no cumplían los criterios de inclusión y no porque al investigador no le convenía de que entrara ese estudio, por ejemplo. Esto también se debe hacer por duplicado, es decir, 2 personas lo deben hacer de forma independiente. Entonces, tenemos la pregunta, buscamos el protocolo, buscamos la revisión sistemática completa, identificamos que la revisión haya abarcado todas las bases de datos, vemos el reporte del flujo de Prisma y vemos cuántos estudios finalmente quedaron para la revisión sistemática. Acto seguido, lo que vamos a evaluar o lo que vamos a ver es el riesgo de sesgo de esos estudios que incluyó esa revisión sistemática. Y aquí quiero que tengamos muy claro este concepto de qué es el sesgo, porque el sesgo es casi que el dolor de cabeza de cualquier epidemia. Cuando hablamos de sesgo, lo que estamos diciendo es que el resultado del estudio no representa exactamente la verdad. Es decir, ese resultado se está alejando del efecto real de esa intervención. Ahora, ¿por qué es importante de que siempre en la revisión sistemática se evalúe el riesgo de sesgo de los estudios individuales? Es básicamente porque cuando esos estudios tienen sesgo y
digamos, los investigadores no evalúan el riesgo de sesgo, el resultado se puede prestar para malinterpretación, en el sentido en que yo podría concluir de que el resultado funciona, de que la intervención funciona cuando en realidad no funciona, o todo lo contrario, que la intervención no funciona cuando en realidad funciona. Es decir, yo puedo concluir de forma errada la efectividad de una intervención simplemente debido al sesgo, porque entonces acordémonos que el sesgo lo que nos está diciendo es que ese no es el efecto real, ¿sí? Estamos lejos del efecto real o de la verdad, como lo queramos pensar. Entonces, en la revisión sistemática, dependiendo del tipo de diseños que utilizó, por ejemplo, si la revisión sistemática tenía una pregunta de intervención, entonces la forma de evaluar el riesgo de sesgo de los ensayos clínicos, que son los que mejor responden a una pregunta de investigación, se hace con esta herramienta basada en dominios de Cochrane que se llama el ROC 2.0. Si nosotros de pronto buscamos una revisión sistemática más viejita, antes del 2018, 2017, vamos a encontrar que la forma como lo evaluaron es el ROC 1.0, pero para estos momentos se utiliza ya el ROC versión 2.0. Pero si por el contrario, como decía el compañerito ahorita, si no utilizaron ensayos clínicos porque tenían una pregunta de pronóstico, lo que utilizaron fue cohortes, entonces la forma de la herramienta para evaluar el riesgo de sesgo es esta herramienta que se llama Robbins 1. Bueno, entonces, dependiendo del diseño del estudio, así de forma grande, los ensayos clínicos se evalúan con el ROC 2 y los estudios observacionales, llámese cohorte, llámese casos y controles, series de casos, bueno, esos se evalúan con la herramienta Robbins 1. Como yo sé que estamos más familiarizados con las revisiones sistemáticas de intervención, en donde usualmente lo que se usan son ensayos clínicos, entonces yo acá les traigo la descripción del ROC 2. Esta es una herramienta diseñada por Cochrane y lo que trata o lo que busca es identificar las posibles fuentes de sesgos que se presentan en los ensayos clínicos con asignación aleatoria. Ella presenta 5 dominios. Esto no es importante nosotros conocerlo o tener como el detalle de esto, pero sí es importante de que nosotros sepamos de que para cada dominio de la herramienta nos va a arrojar una valoración, la cual puede ser bajo riesgo de sesgo, que usualmente lo representan con el color verde, algunas dudas, que es con el color naranja, eso es cuando yo no logro identificar si de pronto efectivamente en ese dominio hay sesgo o no, tal vez porque el estudio no da como la suficiente información, el suficiente detalle. Entonces, eso se representa con el color naranja cuando tengo algunas dudas, y cuando creo que hay alto riesgo de sesgo se representa con el color rojo. Entonces, la forma como nos va a presentar la revisión sistemática, su evaluación de riesgo de sesgo, es algo que vemos como en esta figura. Entonces, aquí les explico una cosita. Miren que aquí tenemos 3 estudios. Esto es una revisión sistemática que estaba comparando el bloqueo paraespinal con el PEC-2, dos tipos de bloqueo en anestesia que se utilizan para mastectomía. Y el desenlace era el consumo de opioides. Entonces, aquí tenemos 3 estudios. Vea que aquí lo que nos está presentando el software, o esto realmente es un Excel, pero diseñada por Cochrane, pues es para cada dominio, el dominio 1, el 2, el 3, el 4, el 5, cuál fue la valoración de riesgo de sesgo para cada uno. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, venga, para Altipar 2018, o sea, para este estudio, en el dominio 1, 3, 4 y 5 hubo bajo riesgo de sesgo. Miren que está con el color verde. Y digo, entonces, venga, pero para el dominio 2, que era el sesgo debido a desviaciones de las intervenciones, eso no es importante como el detalle, pero sí que sepan que el color amarillo lo que me está diciendo es que hay algunas dudas de si hay sesgo o no. Y la herramienta nos da entonces una evaluación de forma general. Aquí nos está presentando para cada uno de los dominios qué riesgo de sesgo hay, pero también nos presenta de forma general cuál es el riesgo de sesgo que tiene este estudio. Usualmente la herramienta, por ser sesgo, o sea, la importancia del sesgo es que el sesgo me está alejando de la verdad, usualmente va a tomar como el peor escenario. Entonces, por ejemplo, miren que aquí uno solo que me dio algunas dudas ya hizo de que el riesgo general me diera algunas dudas, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, veamos este de Shiha. Miren que Shiha para el dominio 1, 2, 3, 4, 5, aquí nos muestra que en todos los 5 dominios hubo bajo riesgo de sesgo y que en general fue bajo riesgo de sesgo. O sea, yo puedo confiar en este estudio de Shiha 2019. Pero, por ejemplo, este de GAD 2019 nos presenta que para el dominio 1 y 2 hubo bajo riesgo de sesgo, pero para el 3, 4 y 5 hubo alto riesgo de sesgo que está en el color rojo. Y el general, como les había contado, que da el peor escenario. Entonces, lo que me dice es que en términos generales, este estudio de GAD presenta alto riesgo de sesgo. ¿Esto les quedó claro? Así es como nos lo va a reportar la revisión sistemática, ¿sí?
siempre nos va a mostrar más o menos esta figurita y los colores. Entonces el verde es bajo riesgo de sesgo, el naranja es que hay algunas dudas y el rojo es alto riesgo de sesgo. La forma, la valoración general por el estudio, y yo con esto digo entonces que de Shija yo creo en este estudio. De Altipar hay más o menos y en el TEGAT definitivamente no. Sí es claro. Sí, doctora. Listo. Bueno, miren, hasta esta parte de acá, o sea, hasta cuando se hizo la búsqueda, se hizo la extracción de los datos, se evaluó el riesgo de sesgo de los estudios individuales, hasta esa parte, hasta aquí yo tengo una revisión sistemática. Y yo aquí ya podría hacer una publicación de un artículo de una revisión sistemática, porque busqué todas las pruebas y puedo fácilmente describir toda la información de cada uno de los estudios. Una revisión sistemática se puede quedar en una revisión sistemática y ser completamente válida. O puede dar un pasito más adelante, que es hacer un metaanálisis. Bueno, entonces